Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta es la sesión 12 que se llama El Buen Diseño. La idea de esta sesión, que pues no podemos tener en vivo, es discutir sobre cómo nosotros entendemos y configuramos la idea de buen diseño. Para eso pues teníamos que ver la película de Dieter Rams y escuchar este podcast y pues asociado a este podcast tenemos esta pregunta de si hubiera un mejor diseño necesitaríamos menos cosas. Esto pues me gustaría que pues en la próxima clase lo pudiéramos discutir. Pero pues digamos que es el punto de partida sobre el cual quiero que pensemos este lugar del diseño, donde pues pensamos en primero qué implica un mejor diseño, entendiendo que históricamente el diseño se ha asociado a un lugar estético. Entonces ¿será que el mejor diseño implica que siempre sea mucho más bello o que sea mucho más funcional? Porque el diseño también responde pues, a una construcción epistemológica donde lo que hace es útil, es utilitario, es funcional. Y pues en una segunda parte donde decimos, pues es un lugar de la necesidad o las cosas que tenemos las tenemos por necesidad o pues es un lugar del deseo y pues cómo nosotros también tenemos que empezar a ver qué es lo que diseñamos y pues cómo, como lo decíamos en clases anteriores, generamos unas nuevas aproximaciones a unos satisfactores que de pronto no estén pensados desde la acumulación o desde el acaparamiento, sino de pronto de generar unas relaciones diferentes con el mundo y los objetos que diseñamos. Esto pues como puntos Bauhaus, pues siendo la Bauhaus esta gran escuela de diseño que configura el diseño disciplinarmente como lo entendemos hoy en día. Si bien la escuela de Ulm tiene algunos principios de la Bauhaus, cuando hablamos de la Bauhaus, pues esta se suma a esta o se configura la narrativa de la Bauhaus en eliminar la separación entre las altas artes y las bajas artes. em, y pues a partir de ahí, pues encontrar un punto en común entre lo que sería el arte, la arquitectura, los textiles, la cerámica, la artesanía, el diseño y pues todo como empieza a crearse este currículum un poco más de diseño, que pues es un lugar exploratorio que después de la guerra pues como ese puesto lo coge la escuela de Ulm, donde la gran diferencia es que la escuela de Ulm sí se empieza a configurar desde un lugar mucho más industrial y empieza a pensar el diseño como un sistema, no como una producción de objetos independientes, sino como una producción de sistemas que pues tienen que integrarse entre ellos. Si ustedes ven la escuela de la Bauhaus, nos trae la silla Barcelona, Mies van der Rohe, o nos trae eh, mm, de pronto, sí, una casa, una configuración en términos arquitectónicos, pero pues casi todo lo que nos propone la escuela de la Bauhaus son elementos independientes, son objetos independientes, em, pero pues al contrario, la escuela de lo que nos dice es que hay que generar sistemas. A partir de ahí, pues digamos que Dieter Rams se configura o configura su educación desde esa perspectiva y también pues siendo hijo de su tiempo, pues su diseño tiene una necesidad de responder a la industria, de responder a un momento histórico donde estéticamente pues nos habla de una funcionalidad, de una utilidad que pues va muy en la línea de todo el modernismo que es antiornamental. Dicho esto, entonces, no en un primer momento pues, el diseñador de la escuela, de la escuela no, sino de la Braun, que es una empresa de electrodomésticos alemana, pues él sí configuró un lenguaje de diseño muy propio, tanto de él como de Braun, que pues es la fuente de la que bebe particularmente Apple muchos años después, y pues Dieter Rams propone un decálogo, un manifiesto del buen diseño, que es este que vamos a ver a continuación. A partir de ahí, pues podríamos pensar que siguiendo estos pasos que nos propone Dieter Rams, todo lo que diseñemos va a estar bien hecho, em, porque pues va a responder a las necesidades de lo social. Y pues lo que quiero es que los revisemos y pues pongamos también un poco de perspectiva para entender si esto realmente es lo que hace al diseño un buen diseño. En un primer momento, lo que él propone es desde la novedad,
haciendo un poco un intercambiar los términos novedad e innovación, donde lo que sí es importante para Rams es que todos estos procesos de novedad e innovación estén ligados a la tecnología. Una tecnología que él entiende en un primer momento como una tecnología industrial, pero pues que nosotros podemos empezar a entender también como una tecnología, o sea, de los softwares, que es lo que, pues, que generan, entre comillas, una innovación, pero pues lo que nos está haciendo es una sustitución constante de un producto que, digamos, ya está bien, siendo que el diseño pues puede ser perfectible constantemente, pues no sabemos nosotros o podríamos cuestionarnos si es necesario el iPhone 17. Luego pues nos habla del lugar de la utilidad. Aquí pues se hace de una manera implícita esta diferenciación entre lo que podría ser el arte y el diseño, donde el arte pues no es útil, es pues o su utilidad es, digamos que se sitúa desde otros lugares, mientras que el diseño tiene que ser útil y funcional. Y pues en ese sentido los objetos que se diseñan, entendiendo pues que lo que hace Brown es particularmente pues diseño industrial, que es a lo que responde Rams, los objetos están para usarse. Entonces tienen que ser utilitarios, no pueden ser decorativos, por ejemplo. Pero pues llega un tercer momento que habla de la estética, donde pues se juntan este lugar de lo útil y lo bello, donde pues si bien no son decorativos porque están hechos para usarse, pues tienen un contenido estético que se configura pues desde un lugar de la belleza platónica, donde nos habla de que lo que está bien hecho es bello. Y pues en estos términos lo que está bien hecho es lo que funciona, lo que es útil. En un cuarto momento nos habla de que los objetos tienen que ser entendibles por sí mismos, que se autoexplican. De ahí que, pues, por ejemplo, nosotros no leamos los manuales de usuario, tanto porque ya sabemos más o menos cómo operan, pero también porque son muy intuitivos los mismos objetos. Podríamos hablar también, pues, no solamente del producto industrial, sino también desde un lugar de lo gráfico, desde un lugar de la moda, desde muchas otras categorías del diseño, donde también podemos ver unos ejemplos de objetos o historias, historias de diseño, donde la función de pronto no es explícita en un primer momento y cómo pues eso pues podría ser me parece fundamental, es hasta dónde podemos cumplir y prometer eh, pues esas performances de lo que nosotros diseñamos. Luego nos habla de la durabilidad entendida no solamente desde lo material, sino también desde lo estético. Nos habla de que el buen diseño permanece y va más allá de las tendencias, donde esto lo podemos tomar por dos lugares. Es un diseño que se convierte en clásico y vuelvo, por ejemplo, a la silla Barcelona de Mies van der Rohe, donde pues después de los años empezamos a ver que es un objeto que vuelve, o a la silla Chippendale, o pues digamos ciertas fuentes que pues permanecen y se constituyen como parte de los imaginarios, pero aquí también tenemos que entender que digamos las tendencias no las tenemos que satanizar, que hay pensando que si uno se separa de la tendencia va a vivir como por siempre, pues también entender que así estemos por fuera de la tendencia de los objetos, las historias, lo gráfico, la moda, pues también va fluctuando y pues vemos un ejemplo, voy a remitirme a la moda, una camisa blanca, pero si nosotros vemos la camisa blanca de los 90 es diferente a la de los 2000, es diferente a la de los 2010, es diferente a la de los 2020, siendo que es un básico, pero tanto los básicos como las tendencias sí empiezan a cambiar y empiezan a mutar un poco para adaptarse a sus realidades contextuales. Tenemos que ver es cómo hacemos también duradera esta permanencia, tanto estética como material, pero entendiendo que pues tenemos que responder a unos contextos. Luego nos habla de que es un diseño pensado desde los detalles, donde nada es arbitrario, nada es fortuito, sino que lo que se pone es lo que se necesita. Y pues digamos que vuelve y le hace función ese primer momento de lo útil. Luego nos habla, y pues
entendiendo estos principios que surgen más o menos alrededor de los 80, pues ya hay una conversación sobre la sostenibilidad. Entonces, pues un principio nominal para Dieter Rams es que sea ambientalmente amigable, donde se hace un buen uso de los recursos y pues también hay una conciencia de los impactos, cómo se tienen que minimizar los impactos ambientales. Luego, y por último, nos habla de que el mejor diseño es el que menor diseño tiene, o la menor cantidad de diseño posible, donde pues apela nuevamente a la simplicidad. ¿Cómo hacemos unos objetos, unas campañas, unas prendas que sean simples, fáciles de decodificar y pues digamos cómo en los pequeños detalles es donde nosotros ponemos la atención del diseño para pues configurar esas grandes piezas que van a ser permanentes o perdurables en el tiempo. A partir de ahí, momentos del buen diseño desde el slow design. El slow design es entonces una configuración del pensamiento de diseño donde desde una idea de diseño sostenible se promueve ralentizar el metabolismo de las personas y los recursos con el único objetivo o con el objetivo último de generar un cambio positivo de comportamiento. A partir de ahí, pues si hablamos de crear unos productos o unos artefactos de diseño que pues se deriven de unos procesos que sean sostenibles, pero donde más allá de los productos y más allá de los procesos sostenibles, lo que pretende el slow design es cambiar los comportamientos. Entonces, ¿cómo vemos en esta transición? Es una narrativa de cómo se pasa a un buen diseño situado en las materialidades y los artefactos tangibles del diseño, a un buen diseño o a un diseño lento que lo que hace es pensar cómo podemos el diseño no solamente desde lo tangible y objetual, sino desde los comportamientos. Y esto pues es, digamos, algo que les he venido contando a lo largo de la clase, y es cómo el diseño no está ahí solamente para ser un lugar estético y que hace cosas, sino que diseña mundos y comportamientos. A partir de ahí, pues, a partir de esos comportamientos, lo que se quiere es generar impactos positivos. De esta manera, entonces, el Slow Design también tiene 10 principios, tiene unos principios, perdón, no son 10, son solamente 7, donde el principal principio, valga la redundancia, es cómo configuramos las narrativas relacionales desde lo ritual. A partir de ahí es empezar a ver cómo, bajo este ritmo frenético de la modernidad y la contemporaneidad, pues nos situamos desde otro lugar comportamental. Eso nos quiere decir, o eso se lo resumo en cómo nosotros empezamos a ver que dentro de la realidad hay unos hábitos que ya tenemos supremamente establecidos, pero lo que nos propone el Slow Design es cómo generar rituales. ¿Y cuál es la gran diferencia? Los rituales no solamente está situado desde lo sagrado, que pues tiene un gran componente desde ahí, sino desde la relación. Cuando nosotros tenemos un hábito es una rutina. Yo me levanto, me tomo un café, me baño, me arreglo, ya, de manera que pues yo lo hago constantemente, ¿cierto? ¿Qué pasa? Muchas veces lo hacemos de manera automática. Lo que nos propone el Slow Design es cómo configurar espacios que permitan los rituales. Y les doy un ejemplo. Si en mi rutina todos los días está levantarme y tomarme un café por la mañana, no importa si está bueno, está malo, me lo tomo de afán, me lo tomo despacio. Lo importante es tomarme el café, ¿cierto? Eso me habla de un hábito y de una rutina. Cuando hablamos desde el Slow Design, desde el diseño, decimos, yo quiero que este café venga acompañado de una conciencia. Voy a escoger el mejor café, voy a prepararlo de una manera que es la propia para mí, me lo voy a tomar tranquila, voy a escoger los elementos más
valiosos para hacer esto, entonces de pronto no es la misma olleta donde caliento los huevos, sino es una cafetera especial, que es de pronto de vidrio, con un alambique, que si bien está mediado sí o no por una materialidad, lo que es importante es cómo yo cambio la rutina por el ritual. No todo tiene que convertirse en un ritual porque nos demoraríamos toda la vida haciendo todo, pero sí de pronto empezar a decir, bueno, ¿dónde puedo generar unos cambios de experiencia para mejorar esas experiencias? Y este es como el gran principio del slow design. A partir de ahí se derivan estos otros, donde pues uno nos habla de revelar, donde cómo generamos una conciencia sobre los productos, en este caso, para que la gente sepa qué hay detrás de eso. Entonces, hay una mano de obra, por ejemplo, hay unos lugares desde donde se extrae el material, hay unas maneras o unos procesos que permiten que se hagan ciertas piezas. Y pues a partir de ahí, al revelar esto, pues por un lado, pues generamos una conciencia de que se está haciendo bien, pero también nos ayuda a pensar, bueno, y si esto se hace así, ¿cómo será el resto? En un segundo momento, voy a expandir y pues es pensar en cómo hacemos un zoom out y un zoom in para ver los macros y los micros, donde los artefactos que se diseñan, pues se empiezan a entender, primero dentro de unos contextos más amplios, pero también de unas potencialidades de sus atributos. Entonces, ¿cómo puedo entender otras expresiones de un objeto? ¿Cómo lo puedo utilizar de más maneras, por ejemplo? Y luego pasamos al reflect, donde lo que nos dice este cuarto principio es cómo nosotros creamos narrativas alrededor de los productos para generar un consumo reflectivo en términos de, o reflexivo más bien, donde pues a partir de entender esas materialidades, pues yo puedo situar una conciencia que le precede a la transacción. Estos de arriba están situados en las relaciones con el producto o más que unas relaciones con el producto, perdón, es en entender ese producto o esas materialidades o esos artefactos más tangibles. Los siguientes ya empiezan a ver es cómo hacen unas relaciones con los sujetos. Por un lado nos habla de comprometer, de engage, y entonces cómo empezamos a generar un diseño que permita que el otro participe. ¿Que participe en dónde? En los diferentes momentos. Aquí nos habla, por ejemplo, de generar códigos abiertos, diseño open source, diseños colaborativos, diseños que sean hechos a partir del compartir, mm, del hacerlo tú mismo, de cómo el usuario se convierte en diseñador. Y entonces, ¿cómo empezamos a comprometer a la gente para que no solamente transacciones, sino que se relacionen? Ahí, y pues muy pegado al engage, está el participar, y entonces es como el slow design permite que los diseñadores no solamente sean los expertos, sino que todos podamos ser parte de esa colaboración o de esa construcción de, mm, de los procesos de diseño y cómo esa participación va a generar unos impactos positivos en términos de la comunidad. Si bien el engage puede pensarse más desde lo individual, el participar tiene que pensarse mucho más desde lo colectivo y lo social. Y pues a partir de ahí, cómo se pueden reconfigurar y rediseñar no solo productos, sino también impactos dentro de lo social. Y por último, entonces tenemos el evolucionar, donde lo que podríamos pensar desde el slow design es cómo generamos artefactos que estén inacabados. ¿Inacabados en términos de qué? De que ese final sea en términos de una participación y un compromiso de las personas, donde pues entendemos que desde el slow design hay experiencias que me permiten reconfigurar un producto que parece finito, es decir, y lo vemos en la hiperespecialización de productos. No, esta cuchara solo sirve para el azúcar. ¿Y qué pasa si yo
recontextualizo, entiendo las otras potencialidades de estos productos, digamos de la cuchara, y pues a partir de ahí evolucionan los artefactos y los contextos en los que se sitúan estos artefactos, eh, donde pues lo que queremos es que cambie finalmente el comportamiento alrededor de. A partir de ahí, pues pensemos en, y yo vuelvo a la moda, cómo podemos, si un ejemplo de moda es los jeans, los jeans más clásicos, hay una marca que se llama Ripley. Ripley lo que hace para sus clientes más premium es vender los jeans en crudo. En crudo quiere decir que están solamente tinturados, pero pues que no tienen ningún acabado en términos de desgastado, deshilachado, tratamiento de color, porque lo que hacen es que, o los más puristas del jeanswear, dicen que esa arruga, ese decolorado, ese roto, no tiene que ser sintético ni artificial, sino que tiene que ser hecho durante el uso. Entonces, eso hace que las prendas sean más únicas, que no vaya a ser una sistematización de ay sí, de un roto que tiene este jean, sino pues que ese objeto evoluciona con la participación y el compromiso de las personas. Entonces, para ver si esto quedó claro o no, hay una actividad, escuchen mi voz, no lean la diapositiva. La actividad es corta, pues no la van a hacer tan larga, sino que en parejas, y esta es una actividad que suma puntos, entonces no es obligatoria, pero pues si ustedes quieren más puntos para tener más nota a final del semestre, pues háganla. Eh, Busquen un ejemplo en su contexto cercano, de sus referentes que tengan, que pueda entenderse desde el slow design. Para ver si sí se entiende desde el slow design, pues tenemos que ver si cumple uno o dos de los principios del slow design para que pues me lo justifique. Entonces, no, sí, este tenedor es slow design porque permite que la gente lo use de 500 maneras. Este es un ejemplo un poco tonto. Entonces, porfa, me revisen, idealmente piénsenlo desde el diseño gráfico, cómo podríamos configurar slow design desde el diseño gráfico. Y va a haber un foro abierto hasta el próximo domingo, no mañana, sino el próximo domingo para que ustedes participen, ¿vale? Esa es la actividad. A partir de ahí, pues entonces empezamos a ver el diseño más allá del buen diseño, entendiendo ese buen diseño como ese hacer bien los productos, que pues nos sobra. Evidentemente, cuando los vamos a hacer, pues tenemos que hacerlos bien, pero pues que nos empieza a hablar de cómo diseñamos colectivamente y para el bien común. Dicho eso, entonces, vamos a lo que proponía Enzo Mancini, donde lo que nos dice, y derivado de este slow design, donde hay estas etapas de la participación y la co-creación, nos dice pues que nosotros todos somos diseñadores. Cuando hablamos de todos, implica toda la humanidad, donde cualquier sujeto que tenga sentido crítico, creatividad y sentido práctico se puede llamar diseñador. Aquí pues digamos que se prenderían todas las alarmas de todos los que hemos pasado 8 semestres haciendo una carrera por un cartoncito. Pero lo que nos quiere decir Ezio Mancini es que en este entendimiento de que todos somos diseñadores, pues sí hay unos diseñadores expertos y un diseño difuso, pero que todos estamos en la capacidad de crear. Dicho eso, entonces, esa posición de Ezio Mancini nos habla desde el diseño para la innovación social, donde, pues es que ya es donde tenemos que llegar. No es suficiente nuevamente diseñar el cepillo de dientes sostenible. ¿Es importante? Sí. ¿Es suficiente? No. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es cambiar comportamientos y paradigmas, intervenir en los sistemas sociales y hacerlo, pues, particularmente desde el diseño. Cuando hablamos entonces del diseño experto, lo que nos dice es que ese diseño experto, es decir, nosotros, que nos estamos formando desde las metodologías y epistemologías del diseño, lo que podemos hacer es activar, sostener y orientar procesos de cambio social, que donde surgen en la sociedad misma. A partir de ahí, pues esas transiciones o esas activaciones, lo que nos dicen es que son unas activaciones hacia la sostenibilidad y pues que son todas estas actividades que se promueven colectivamente. A partir de ahí, generar innovaciones radicales eh, es lo que nosotros tenemos que hacer.
Y esas innovaciones radicales pues no pasan por solamente diseñar el póster en papel reciclable. A partir de ahí, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos como diseñadores es, ¿qué preguntas estamos ayudando a formular? La pregunta es, ¿qué cepillo de dientes me compro? Que es una pregunta direccionada al consumo. O, ¿cuáles son los comportamientos que tengo que tener respecto a mis, no sé, hábitos de aseo? Donde, pues, eso va a entender, a hacernos entender que podemos configurar eh, los paradigmas de lo social, pues, para cambiar a un mundo más deseable. Eso es lo que nos propone Mancini en su libro Cuando todos diseñan, donde nos habla de que hay pues un diseño difuso, un diseño experto, un lugar de solucionar problemas y un lugar de hacer sentidos. De aquí, ¿qué es lo importante? Que si bien se necesitan solucionar el problema, lo que tenemos que empezar a hacer es darle sentido a las cosas que hacemos y pues a partir de ahí necesitamos coaliciones de diseño. Esas coaliciones de diseño implican que tanto el diseño experto como el diseño no experto, es decir, el diseño difuso, se hablen y coparticipen y co-creen, pero no como, ay, dígame qué necesito y yo lo hago, sino cómo lo vamos a hacer juntos. Y cómo a partir de ahí generan unas culturas emergentes o se generan unas culturas emergentes que pues permiten desde el diseño experto pues configurar unas realidades o proporcionar unos caminos para que se configuren esas realidades. Entonces les traigo un par de ejemplos. Este se llama Beehive Collective. Lo que hace Beehive Collective o en este eh, ejemplo en particular es la narración del Plan Colombia, que pues fue un proceso en términos de erradicación de la droga alrededor de del 98 y 2000, donde lo que hace Beehive Collective es va a un lugar, a un municipio en Antioquia, que fue muy golpeado en términos como este Plan Colombia y hace unas actividades colectivas para que la comunidad se permita narrar cuáles son esas historias y junto con un grupo experto de ilustradores pues empiezan a traducir todas esas narrativas en imagen. Y pues surge esta pieza final donde pues dentro de esta pieza cada uno de los elementos pues digamos es una representación simbólica de esa historia del Plan Colombia. Esto pues se expone primero en esa comunidad, pero luego es adquirido por el Museo Nacional para pues hacer parte pues de este legado histórico en términos de una apuesta del gobierno en términos de reparación y no olvido y no repetición. Entonces, ¿cómo pues empezamos aquí a entender que desde el diseño experto se configuran espacios para que el diseño no experto pueda expresarse en este ejemplo? Este otro es un ejemplo de educación sobre higiene menstrual en una ciudad en África, no estoy segura cuál fue el país ni la ciudad, perdónenme, pero pues es cómo a través del juego se pueden quitar todas estas barreras y estos estigmas alrededor pues de la higiene menstrual, teniendo entendido que en ese contexto, pues esto es un poco tabú y hace que muchas de las niñas dejen de ir a estudiar, pues porque digamos que está estigmatizado y pues cómo se hace una eh, socialización y pues como una intervención en términos de lo social a través del juego para que tanto niñas como niños entiendan qué pasa y por qué es importante quitar estos estigmas. Este último, no, este no es el último, este siguiente es, digamos, uno de los ejemplos más fuertes en términos de buen diseño, en términos de un diseño social, y es el slow food. El slow food es un movimiento que surge en Italia más o menos en los 2000, late 2000s, donde desde abajo, es decir, desde el lugar de lo social, la gente empieza a darse cuenta que con la llegada de grandes cadenas de fast food, de comida rápida, como puede ser McDonald's y Burger King, se está poniendo en riesgo parte de la identidad cultural de lo que es Italia, que es alrededor de la comida. Y cómo, pues,
Italia se ha configurado una narrativa cultural alrededor de el disfrute de la comida, pasta, pizza, gelato. Y cómo pues la llegada de estas cadenas de fast food pueden poner en riesgo como toda esa construcción cultural. Y pues a partir de ahí la gente se empieza a organizar para hacerle una contraposición a esas narrativas del fast food y de que todo tiene que ser global y de que todo tiene que ser hamburguesa de un euro. Y a partir de ahí, pues se organizan unos colectivos que empiezan a hacer cenas colectivas a las afueras de los McDonald's, donde pues todo el mundo trae algo para compartir que sea tradicional de la cocina italiana. Y pues cómo esto empieza a hacerles caer en cuenta que eso es una riqueza que no solamente pasa por la comida, sino por las interacciones que se dan alrededor de la comida y por las interacciones que se dan para lograr la comida. Entonces, ¿cómo necesitamos traer los tomates de la Toscana para hacer la salsa tal, o cómo necesitamos hacer la boloñesa con la carne tal y con la cebolla tal? Cómo pues empezamos a utilizar agricultura que sea sin pesticidas, que sea ecológica, cómo empezamos a utilizar también agricultura que sea 0 kilómetros, entonces en vez de importar el tomate desde España, cómo lo sembramos aquí, fortalecemos también ese tejido agrícola y pues como ese tejido social mucho más pequeño que no está, pues que no pertenece a la gran corporación. Y pues esto se convierte en un movimiento que ya creo que tiene 120 países inscritos o algo así. Ah, bueno, 1989, no fue en los 2000, disculpen. Pero entonces, ¿cómo también empieza a intervenir el diseño para configurar pues estas acciones y que empiecen a ser un poco más metodológicas? Luego, y desde esto de lo social es ver cómo estamos como en esa delgada línea, donde, por ejemplo, esto que es Shiro Guban, que es un arquitecto japonés, diseña con tubos de cartón, diseña este refugio de emergencia y lo regala a la ONU, pues como que regala o trabaja junto con la ONU para desarrollar esto y pues la ONU tiene los derechos de este refugio. Pero cómo entonces empezamos a ver que esto puede ser un lugar que no está pensado desde la co-creación, la participación, el diseño conjunto, y pues se convierte de pronto en una herramienta de doble filo, donde estas son los refugios que muchas veces se construyen en los campos de refugiados, que pues son lo menos óptimo, porque desgraciadamente los campos de refugiados ahora son más permanentes de lo que quisiéramos. Entonces, ¿cómo esto empieza a cambiar las lecturas de cómo se construye lo social y pues cómo debemos alejarnos de esa línea de solamente generar mm, ciertos productos bajo unos lineamientos y más bien generar unas relaciones dentro de lo social? A partir de ahí, hablamos nuevamente de un diseño de sistemas y pues cómo debemos alejarnos de los productos, que si bien son artefactos de diseño que son necesarios, pues no poner toda la atención en ese foco, sino pensar en una orientación sistémica. Entonces, ¿qué se necesita en ese macro? Y para ese macro, pues necesitamos más actores que los diseñadores expertos para que los sistemas sean equitativos. Y entonces aquí es cuando empezamos a hablar del manifiesto. Este es un manifiesto que hace un colectivo de diseño, que es un manifiesto Fight Centered Design, que es cómo empieza este colectivo de diseño a entender las plantas no como objetos, sino como codiseñadores. Entonces, pues sus 7 enunciados de manifiesto, 7 posiciones, es pensar primero, las plantas no son objetos; segundo, que hay que hacerle boicot al monocultivo; tercero, que hay que restaurar pues todos esos procesos y alianzas ancestrales; cuarto, parar la guerra contra la maleza. Esto pues lo hace, digamos, un colectivo de diseñadores que están enfocados como en el diseño pues de espacios urbanos, pues, podríamos decirle diseñadores urbanos, em, donde pues si ustedes ven hay una narrativa de ciudad donde pues todo tiene que ser perfecto, el árbol divino, el césped cortado, no sé qué, pero pues que eso trae sus consecuencias en términos ambientales y cómo, pues, de pronto la maleza en ciertos momentos es necesaria, de pronto
tener no solamente una planta, sino tener variedad de flores en un espacio urbano es importante. Habla de menos es más, frenar el sobreconsumo, abrazar el decaimiento, entonces como por ejemplo em, dentro de la naturaleza, estos procesos de, pues hay hojas en el piso, de pronto hay un poco de desorden, no está mal, sino que eso se reintegra a un sistema biológico y pues hay que dejarlo ahí porque eso es nutritivo. Entonces, ¿cuáles son esos decaimientos que abrazamos? Y pues, por último, diseñar con las plantas, siendo las plantas las que guían el proceso de diseño y no al contrario. Esto pues porque parte de lo que tenemos que configurar nosotros mismos es pensar para nosotros que es un buen diseño. Aquí hay un ejemplo del manifiesto, pero lo vamos a pasar. Y les traigo un par de ejemplos más. Este, por un lado, es Fernando Lapose. Fernando Lapose es un diseñador y artista mexicano, donde él, si bien genera, pues estos, parte de lo que él diseña son estas piezas, lo que él quiere hacer ante todo es fortalecer ciertos procesos, tanto ancestrales como comunitarios, en su lugar de origen, siendo México su lugar de origen. Y este proyecto, él se da cuenta, pues junto con los procesos que lleva junto con la comunidad, que, que en Puebla, que es un sitio donde se siembra agave para sacar tequila, eh, se está como simplemente utilizando la planta como un sistema productivo para el agave y pues luego las hojas que quedan pues se convierten en basura. Él reconoce que anteriormente hay unos procesos artesanales derivados de sacar las fibras de las hojas del agave y pues él empieza a hablar con las comunidades para ver si se puede recuperar ese conocimiento y esa práctica y pues a través del diseño de estas piezas que luego se comercializan, pues empiezan a hacer estas recuperaciones en términos de unas técnicas tradicionales. Esto pues por un lado habla de una recuperación de lo social que pues digamos Fernando es un vector importante, pero la recuperación se da en términos del territorio y de las comunidades. Y por otro lado, empiezan a también hacer una recuperación de la tierra en términos de sembrar más plantas de agave, que son plantas nativas y endógenas del territorio, que van a permitir unas transformaciones para la recuperación de la tierra, para regenerar suelos dañados y para retener más agua. Entonces, esto no es solamente con el propósito de vender estos muñequitos, sino de, si bien esto es lo que sostiene económicamente este proceso, hay un proceso de recuperación cultural de unas técnicas tradicionales, pero también hay un proceso de recuperación de la tierra a través de la siembra de unas plantas endógenas. Entonces, pues si ustedes ven esto es pensar desde el sistema. A partir de ahí, pues nos dice David Orr que el mundo no necesita más gente exitosa, sino gente que viva bien en sus lugares y que quiera hacer del mundo un lugar habitable. Y pues yo considero que eso es lo que hace Fernando Lapoz con esta propuesta, no siendo él el único, no siendo él la primera persona que lo hace, pero pues sí, pues nos da pues como una perspectiva de, de que no es solamente hacer cosas por ganarnos los premios, sino por hacer que las comunidades con las que trabajamos, sean comunidades indígenas, sean comunidades en diferentes territorios, sean diseñadores como nosotros que somos una sola comunidad, pues podamos vivir bien donde estamos y queramos hacer del lugar de donde estamos un lugar habitable. A partir de ahí, entonces, les traigo este último video mm, que eh, nos habla de cómo es el buen diseño entendido desde un lugar mucho más contemporáneo y desde un lugar que yo quisiera pensar es menos céntrico, sino que habla también pues, de unos lugares que han estado en las periferias del diseño, pero que empiezan a tener unos procesos que son importantes, importantísimos de reconocer. Em, ¿Qué es esto?
For me, good design in the 21st century has to be a practice where rather than taking resources, we create more resources. Rather than encouraging and supporting systems of oppression and abuse, we create business models that empower our most vulnerable communities. I believe that good design is about designing with. And that means that designers are creating platforms, scaffolding, systems, and products that allow space for human and non-human collaborators to treat what already exists as an opportunity rather than a problem. Good design. To me, It's simple. good design is the one. Me gustaba pensar y también invitar a otros a pensar que el diseño no existe. Creo que es mejor entender el diseño como verbo, como la práctica de tomar decisiones en muchos casos en nombre de billones de personas y con implicaciones para otras formas de vida. Por eso creo que diseñar bien es diseñar para el bien común, y en medio de la actual emergencia social y ecológica se trata de cultivar formas de pensar y hacer guiadas por valores universales y atemporales como la responsabilidad, la humildad, la pluralidad y sobre todo por la solidaridad. To me, good design is one that takes into great consideration material sustainability and human sustainability. It has to be circular in order to propel us towards a better, resilient, and a regenerative future. By celebrating biomimicry and preserving biodiversity and incorporating natural and indigenous processes, but also centering and honoring indigenous people. I believe that good design is the one that look at creation of relationships when we intervene in the world. The one that is conscious that every design intervention, from an object to an algorithm to a platform to a policy, understands that is basically weaving relationships between people and the environment, and between things. A good design now brings a sense and awareness of experiencing quality. A great design is open enough to provide its users with creative agency. It seamlessly blends into our life. And to realize that, it needs to be distributed and diverse, and most importantly, radically democratic. The key to good design is collaboration. I think that good design is equitable. It challenges the status quo, it includes communities on the margins and celebrates them as part of the creation process. A good design is a kind of a social engineering to serve the people, to create the connection among them, to build the condition for them to liberate themselves, to activate their subjectivity, to unite their power for great progress. Vale, bueno, pues en este último video vemos cómo ahora se entiende el buen diseño y pues habla de regeneración, de ingeniería social, de integración, de cooperación, porque el buen diseño ahora y desde esta perspectiva pues se entiende desde unos lugares que incluyen a las personas, que no están simplemente basadas en las cosas que hace el diseño tangiblemente, sino en los procesos sociales que acompañan al diseño. Esto, pues, es, digamos, el gran marco sobre el cual yo quiero que nosotros pensemos ustedes cómo entienden el buen diseño. Para eso, entonces, tenemos la actividad. Esto tiene su propia actividad. Entonces, primero, para poder desarrollar el manifiesto, pues hay una lectura que ya está en Moodle que se llama Diseñar con la gente, que es importante que la lean, pues porque digamos que hacia allá nos lleva toda esta narrativa del buen diseño. Entonces, primero, el manifiesto primero antes del manifiesto, la lectura de Diseñar con la gente, y la actividad que tienen que realizar, que es para el otro lunes,
no para la clase que era un festivo, sino para la siguiente semana, eh, y que van a presentar en clase, es el desarrollo de su, de su manifiesto. Hay unos recursos y ya hay una actividad que está en Moodle para que ustedes vean, pero pues en grupos de trabajo modular desarrollen un manifiesto que hable del buen diseño desde su agencia. Tengan en cuenta, no es desde la empresa con la que están trabajando, sino desde la agencia que ustedes propios crean en la clase de Juan Pablo. Entonces, si mi agencia se llama, no sé, Diana's Design, mi agencia tiene este propósito, tiene esta intención, hace esto, y desde mi empresa que se llama Diana's Design, mi manifiesto es A, B, C y D. Esto es lo que yo creo que hace que el diseño sea un buen diseño, ¿vale? Desarrollen el contenido en la bitácora, que eso es lo primero que vamos a revisar. Entonces, si ustedes ya tienen ideas en términos de cómo se quiere ver, ideal que también los lleven, pues de cómo habla su agencia en términos estéticos propios, pero lo que me interesa para la siguiente semana es en términos del contenido. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuáles son estos lugares del pensamiento del manifiesto? ¿Cómo entendemos el buen diseño? El formato de entrega final es un fanzine impreso que lo entregan y estará disponible en el modular. Entonces, vamos a hacer esto, pues, como el proceso previo de entender cuál es el contenido, pero pues la entrega final la harán en el modular. Hay unos ejemplos de manifiesto en el módulo, entonces, por favor, revisen. Y pues voy a terminar este capítulo explicándoles un poco sobre cómo se hace o qué implica un manifiesto. Eh, Dicho eso, entonces, esto, esto sí, mm, vamos a pasar aquí rápidamente, donde aquí sitúense no con la empresa con la que están trabajando, sino en su propia agencia. Eso es importante. Este manifiesto es sobre su propia agencia, ¿vale? Las agencias que ustedes configuraron en la clase de Juan Pablo. Lo primero que vamos a hacer, o para entender, porque ustedes están construyendo, digamos, una empresa, ¿cómo vamos a entender esa empresa? Esa empresa la vamos a entender desde lo que Simon Sinek dice que es el juego infinito. A partir de ahí, pues empezamos a entender nuestro negocio y pues cuando Simon Sinek nos habla del juego infinito, nos habla de un juego que por un lado es finito, que se trata a toda costa de ganar, que se trata de destruir al otro, que se trata de caer en bancarrota, de disminuir la confianza y de tener poca innovación. Por el otro lado, y hacia donde quiero que nosotros nos vayamos, es de cómo vamos a permanecer en el juego. Y por eso es un juego infinito. No es de terminar la carrera más rápido, sino de cómo me mantengo en las carreras, ¿vale? A partir de ahí, pues habla de una mejora constante, de trabajar con los otros, de cumplir mis propósitos y pues de estar siempre pendiente de cuáles recursos tengo y cómo esos recursos me van a hacer estar adelante en la carrera. Pero entonces aquí lo más importante es cumplir con el propósito. Y eso es lo que yo ya sé, que ya me está en el otro curso, que no está claro. ¿Cuál es el propósito? Digamos que ustedes tienen o tendrían que estar haciendo con Juan la misión y la visión de su agencia. ¿Qué pasa? Eso es como un poco de los 70, eso es una metodología un poco vieja. Yo pienso más bien desde los propósitos. Cuando hablamos del propósito, entonces volvemos a Simon Sinek, donde nos propone una herramienta que se llama el círculo dorado. Cuando hablamos del círculo dorado, nos ayuda a entender no qué es lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Cuando hablamos de ese por qué lo hacemos, entendemos y tenemos claro nuestro propósito. Si yo les preguntara a ustedes, bueno, tu agencia se llama Diana's Design, ¿qué hace? Campañas 360. Bueno, cuéntame de tu agencia. Ustedes lo primero que dirían es como, somos una agencia de diseño gráfico que hace campañas 360, above the line, below the line, campañas digitales, marketing digital, bla, bla, bla. Ustedes tienen claro qué es lo que venden. ¿Qué pasa? Desde el círculo dorado, si bien eso es importante, eso no es la sustancia, porque todas las agencias hacen lo mismo. Mejor o peor, pero hacen lo mismo.
¿Qué es lo importante? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que los motiva a hacer eso? ¿Por qué quieren hacer eso? ¿Por qué quieren trabajar? Entonces yo les daba un ejemplo en la otra clase que vamos a poner aquí también. Si bien yo entiendo que mi agencia Diana's Design lo que hace es campañas 360 above the line, below the line, marketing digital, campañas bla, bla, bla. Bueno, ahí está. Ese es mi portafolio de productos. ¿Por qué lo hago? Mi propósito, entonces, lo constituyo porque yo quiero que todos los emprendimientos de Colombia entren siempre por la puerta grande, que nunca estén por detrás de las grandes multinacionales, porque yo quiero fortalecer el sistema empresarial de mi país. A partir de ahí, y yo sé previamente que el 92 y el 95% de la industria nacional en Colombia se basa en pequeñas y medianas empresas. Entonces, pues primero ahí tengo un nicho grandísimo para poder trabajar con. Y luego digo, este es un propósito de construcción de país. A partir de ahí, si yo veo que hay un montón de emprendimientos que necesitan de mis servicios, lo vamos a hacer siempre juntos porque yo quiero que siempre entren por la puerta grande. Que si Coca-Cola tiene una mega campaña, ustedes también tienen una mega campaña desde sus propias dimensiones. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces aquí empezamos a hablar de metodologías. Con estrategias de co-creación, con metodologías de diseño participativo, que permitan integrar, bla, bla, bla. Y el resultado van a ser campañas 360, bla, 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 bla. Si ustedes van y le dicen a su cliente, no, mire, es que nosotros hacemos campaña, pues la única decisión por la que puede tomar su cliente la decisión es o precio o disponibilidad. Pero si ustedes van y le dicen a sus clientes, no, es que nosotros somos una campaña comprometida con el tejido empresarial de la pequeña y mediana empresa en Colombia para que todo siempre entre por la puerta grande, seguramente habrá más de uno que diga, estos están comprometidos con lo que yo quiero. Y la decisión no se va a basar en qué es lo que ustedes hacen, sino en por qué ustedes lo hacen. Y eso es lo que primero tenemos que configurar. Entonces, el primer ejercicio que ustedes tienen que hacer es este. Lápiz y papel, ¿por qué su agencia hace lo que hace? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Vale? Cuando tenemos esto listo, entonces tenemos que pensar en cómo se configura una buena empresa. Esa buena empresa tiene 4 pilares: liderazgo, comunidad, flexibilidad y no negociables. Cuando hablamos de liderazgo, es qué tipo de liderazgo voy a ejercer, cómo voy a ser líder, cuando yo voy a estar en una crisis, qué sesgo voy a escoger, hacia dónde me voy a inclinar, sobre qué voy a hacer ruido y sobre qué me voy a callar, cómo me voy a separar del resto. Entonces, ¿cómo mi liderazgo hace que podamos diferenciarnos? ¿Cómo en mi liderazgo voy a decirle a mi equipo que vamos a estar seguros? ¿Cómo genero seguridad tanto para mi equipo como para las personas con las que estoy trabajando externos, con mis clientes? ¿Y cuáles son los lazos que yo voy a construir tanto con mi equipo como con mis clientes? Eso pues me permite entender cómo se lideran los proyectos. Comunidad. ¿Quiénes son mi comunidad? ¿Cuál es mi comunidad? Desde mi ejemplo, mi comunidad es todo el ecosistema empresarial de la pequeña y mediana empresa. Esa es mi comunidad MAC. A ellos es a los que yo les tengo que hablar. ¿Cómo le voy a dar agencia a mi equipo? Entonces, ¿cómo es mi pequeña comunidad de trabajo? ¿Cómo los voy a hacer sentir seguros e independientes y suficientes? Por ejemplo, si yo tengo un tipo de liderazgo que hace micromanagement, pues cada vez que yo hago una tarea voy a tener que preguntarle a mi jefe. Si yo hago un liderazgo donde cada uno tiene claras sus tareas, tiene claros sus objetivos y tiene claros sus entregables, pues mi equipo puede trabajar con libertad siempre y cuando cumpla los cronogramas, los objetivos y los entregables, ¿cierto? ¿Cómo voy a generar confianza a mi audiencia? ¿Cómo le voy a hablar a esa propia comunidad? ¿Y qué tipos de relaciones voy a establecer también con esa comunidad? Cuando hablamos de flexibilidad es, bueno, ¿qué riesgos voy a correr? ¿Qué voy a soltar cuando estemos en la orilla? ¿En qué momento voy a decir, uy, no, esto lo tengo que soltar para poder seguir adelante? ¿Qué es lo que yo voy a hacer también que se permita, o qué es lo que voy a hacer que permita generar un pensamiento diferencial
donde no todo es un pensamiento lineal, sino un pensamiento de pronto más iterativo. Y la pregunta más importante de aquí es, ¿siempre voy a poner por encima mi propósito? ¿Voy a ser flexible con mi propósito? ¿Voy a algunas veces decidir tomar otro camino o no? Y esto pues está muy enlazado en el último momento, que son los no negociables. Cuando hablamos de los no negociables, y esto es lo más importante que ustedes tienen que tener como empresa, pero también como personas, me habla de los límites. ¿Cuáles son los límites que yo no voy a pasar, pase lo que pase? ¿En qué momento yo digo, esto no lo hago, para esta persona no trabajo, este taller, esta campaña no la desarrollo? ¿Cuáles son los parámetros para hacer cierto tipo de cosas? Si no se cumplen esos parámetros, estoy segura de que voy a decir que no. Entonces, pues, ¿cómo eso va a caracterizar y darle un espíritu a mi empresa que respalde mi propósito? Entonces, por ejemplo, no, pues es que yo tengo una página de venta de armas, pero es un negocio pequeñito, o sea, es un emprendimiento. Si mi propósito habla de ayudar a todos los emprendimientos, pues esto estaría dentro de la categoría, ¿cierto? Pero si yo me doy cuenta que de pronto vender armas es un emprendimiento no va a generar una potencia de transformación positiva para la sociedad, pues de pronto no le hago la página web, no le hago el branding, ¿cierto? Esto es un caso extremo, pero pues digamos que hay lugares en los que uno dice, yo en esto no me quiero ver implicada. A partir de ahí, nuevamente lápiz y papel, qué es lo que vamos a hacer, cuál es mi liderazgo, cuál es mi comunidad, cuál es mi flexibilidad y qué es lo que yo no negocio. No es que tengamos que no negociar 500 cosas, de pronto hay una sola cosa que yo no negocio y ese es el límite que yo digo, de aquí no paso, ¿vale? Y entonces, con eso previamente listo, sí podemos pasar un manifiesto. Si eso anterior ustedes ya lo tienen claro, pues entramos al manifiesto directamente. Si no, pues les toca hacerlo. Cuando hablamos de un manifiesto es una declaración pública de intenciones y un posicionamiento. ¿Desde dónde me posiciono yo para declarar? Este manifiesto, los manifiestos normalmente reniegan de las realidades y los status quo y se ponen al contrario de, donde si el status quo del diseño es producir para el consumo, generar novedad constante, inducir al sobreconsumo, pues de pronto mi manifiesto tiene que posicionarse sí o sí desde el otro lado. Pero pues mi manifiesto tiene que apoyar al propósito. Entonces es bueno, ¿qué es lo que negocio de lo que yo voy a decir? Y pues a partir de ahí, los manifiestos casi siempre son una renuncia a ese status quo y un posicionamiento de aquí empiezo a construir lo nuevo. Esto, pues que es como un gran resumen de cómo se configura una empresa y una empresa en términos también de marca, nos habla de un propósito que tenemos que tener claro, unos valores que pues, construyen mi identidad y pues mi identidad. En esas intersecciones de propósito y valores tenemos eso que yo no voy a negociar. ¿Por qué? Porque van en contravía tanto en mis propósitos como en mis valores. Dentro de mi propósito y mi promesa de valor y mi identidad, yo ofrezco una promesa de valor, un diferencial. Ese es el valor agregado que va a tener mi cliente. Y entre la identidad y los valores, yo configuro una historia. ¿Cómo voy a comunicarle a los demás esa historia? Entonces, por ejemplo, las instituciones, la institución como el ejército, patria, honor y gloria, esos son los valores. Con eso se identifican, ¿cierto? Y pues entendemos como la identidad de la policía y del ejército. ¿Cuál es la historia? Vamos a salvar, estamos aquí para proteger y ante todo proteger y si hay que morir, morir por la patria porque lo importante es la gloria eterna. Eso de pronto a alguien le cala, pero hay otros que decimos como, uy, pues de pronto no, pero ellos lo tienen claro. Entonces, ¿qué es lo que hace el storytelling? Y eso es lo otro que ustedes tienen que tener muy claro. El storytelling es literalmente contar la historia con la que yo quiero conectar a los demás. Y entonces esto es nuevamente un lugar narrativo. Ya tengo ese montón de ingredientes. ¿Cómo se los voy a contar a los demás? ¿Qué tono voy a usar? ¿Cómo voy a jerarquizar mis valores? ¿Cómo voy a hacer que esa narración conecte uno a uno?
así sea una empresa con otra empresa, cómo conectamos estas dos para que ese otro diga, me siento identificada, voy a apropiar esa narrativa como una narrativa. Y entonces, con el storytelling claro, pues podemos pasar a un manifiesto. Cuando tenemos que hacer un manifiesto, digamos que esta sería la receta, entre comillas, tenemos los ingredientes. Propósito, valores y no negociables, clarísimos. Propuesta de valor, clarísimo. Diferenciadores y puntos relevantes de la propuesta, clarísimo. Que esto pues está amarrado a la propuesta de valor. Identificar mi historia, mi storytelling, y los actores que participan de esa historia. Identificar el tono. Yo cómo lo voy a contar. Voy a hacer un tono amigable, fraterno, maternal, proteccionista, violento, contestatario, rebelde, infantil. ¿Cómo voy a generar ese manifiesto? ¿Cuáles son los atributos de tu oferta? Que están muy ligados a tus diferenciadores. El vocabulario propio. Entonces, ¿cómo? Y si ustedes se reunieran entre ustedes, no es que mi empresa quiere ser innovativa y creadora de diferencial. Y todos hablan de lo mismo. Uy, pucha, pues si todas son súper innovadoras y todas quieren hacerlo diferente, pues no sé, no creo que si todas utilizan las mismas palabras estén haciendo algo diferente. Entonces, ¿cómo construir mi propio vocabulario? ¿Cuáles son los ejes importantes de su trabajo? Entonces, de pronto, un eje importante de mi trabajo es las metodologías de co-creación. Creemos firmemente en que para construir una sociedad que sea fuerte desde la empresa tiene que crear en conjunto con los demás actores del ecosistema. Listo. Y comunicar de manera inspiradora y certera. También, pues ahí tenemos que entender a quién me lo estoy comunicando y qué inspira a ese otro. De pronto a los que le copian al ejército, pues los que los inspira es la gloria eterna del héroe, pero pues de pronto para los pacifistas lo que les motiva y lo que les inspira es otra cosa. Aquí pues hay un par de ejemplos y pues lo más importante, esto lo voy a resaltar, es pensar en términos de esa configuración de empresa de diseño, es preguntarnos cuál quieren ustedes que sea su legado. ¿Qué pasa después de que ustedes dejan de estar ahí? Un montón de campañas que no tuvieron sentido o campañas, en este caso hablo de campañas que estamos en quinto, que hicieron que la gente entendiera el mundo desde otros lugares. ¿Cuál quieren que sea su legado? Entonces esa es la última pregunta que les dejo por ahora. Y pues con eso, remítanse por favor al Moodle para ver la guía del manifiesto, reúnanse en grupos modulares para desarrollar tanto el círculo dorado como su liderazgo, flexibilidad, no negociables y comunidad, y pues de ahí sí tener claro cuál es su manifiesto. Un manifiesto puede ser un poema, un manifiesto puede ser una canción, un manifiesto puede ser un video. Bueno, un video no porque tienen que entregar un fanzine. Un manifiesto pueden ser bullet points, un manifiesto puede ser lo que ustedes quieren que sea. ¿Qué implica? Pues que el otro entienda y diga, ah, bueno, entendí esto, me pego a este manifiesto firme. Para eso hay unos ejemplos de manifiesto en Moodle para que revisen y pues cualquier duda me comunique. Esto es para el lunes, perdón, 20 de mayo, si no estoy mal. Entonces, pues tienen tiempo, por favor, desarrollenlo en la bitácora y lo revisamos en clase. Gracias, nos vemos.